Buenas noches, mundo. Aquí estamos una vez más para hablar con todos ustedes de un tema realmente fascinante. Un tema que, aunque no lo parezca, es más científico de lo que muchos creen. Bien, pues hoy estamos a día 31 del mes de enero del 2021, a punto de acabar ya el mes. Y nada, pues vamos a hablar sobre lo que es la visión remota y ese contacto que nuestra invitada tuvo con las momias tridáctilas. En fin, hoy tenemos con nosotros a la señorita Cris Provenzal. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Joseph, y a todos los del chat que nos ven. A ver cómo lo enfocamos esto. Muy bien, pues bienvenida a nuestro canal y a un tema que es realmente importante porque ya como he dicho, aunque no lo parezca, es un tema altamente investigado desde hace décadas. Estamos hablando de que se empezó a investigar allá por el 1940 o cosas así, incluso antes, pero eso lo veremos ahora, compartiendo pantalla con un PowerPoint que he hecho. Y entonces vamos a enfocar este coloquio que vamos a tener con Cris Provenzal, lo vamos a hacer de una manera. Voy a estar compartiendo con ustedes, digamos, un breve repaso histórico a todo lo que es la visión remota, el espionaje psíquico, cómo la ex Unión Soviética utilizaba a personas psicosensibles y a otros visionadores remotos para sus labores militares, y también Estados Unidos. Tengo que decir que la señorita Cris Provenzal, ella es coach en todo lo que es ayuda personal y crecimiento, y también es psíquica. Y es en este sentido que nos interesa mucho su testimonio para analizar el tema de hoy. Bien, desde aquí ya saludo a todos los que están en el chat, a todos los que nos puedan visitar, saludo a todos. Y luego, pues, si ustedes tienen preguntas o comentarios en relación con lo que vamos a ir comentando, pues yo los iré poniendo aquí y la señorita Cris Provenzal, pues también irá ayudándonos en las respuestas. Bien, pues vamos a comenzar, vamos a compartir pantalla ya desde un principio. Entonces, con total libertad, Cris, pues puedes ir comentando lo que vamos a ir viendo. Si ves que tienes algún comentario o algo que aportar, que digas, pues esto sería interesante, pues también. Bien, vamos a ello. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la visión remota. Vamos a empezar este coloquio para intentar comprender un poco uno de los mayores misterios del cuerpo humano, que es la mente. Cómo funciona, cómo trabaja. De hecho, en la mente, voy a compartir la pantalla también, voy a ir pasando las notas. Este sería el título que tenemos. Y aquí tenemos a nuestra invitada, Cris Provenzal. Ella, he hecho aquí un pequeño boceto para que ustedes lo vean. De alguna manera, no ella solamente, sino cualquier psíquico, y sobre todo una persona que tiene entrenada la visión remota, que es ver en la distancia, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, en el pasado, el presente y el futuro. Y luego hay distintos tipos de visión remota. Hay una visión remota controlada, otra no controlada, en tu casa, tú solo, y luego hay distintas maneras de entrar en esa visión remota, consciente o inconsciente. Pero digamos que todo visionador remoto o psíquico, como vemos aquí, en el momento que entra en contacto con un objetivo, un target, pues abre como unas ventanas. Y esas ventanas ya están identificadas en el consciente y en el inconsciente de la persona, en lo que llamaríamos la conciencia, que es una de las partes del cerebro que está en estudio por parte de la neurociencia. ¿Dónde está ubicada la conciencia y qué diferencia hay con la consciencia con S? Entonces, digamos que la persona que ha logrado entrar en un objetivo de búsqueda, pues queda una ventana abierta y otra y otra. Se pueden cerrar, claro que sí, y eso se puede controlar. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la persona
quizás tomando un café o por un recuerdo, un aroma, un ruido, algo, una imagen, pues puede venir información de la ventana número 3 o de la ventana número 1. No lo sabemos. No sabemos exactamente cómo funciona eso. Intentaremos buscar una explicación. Bien. Ahora sí, me voy a poner esto. Quiero leerles un texto para que ustedes se entiendan. Saben que soy judío, pero no soy practicante, pero sí que soy respetuoso con muchas costumbres de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un texto muy famoso. Es muy famoso, yo sé que a ustedes les sonará chino, nunca mejor dicho, en este caso en hebreo. Que si en la primera parte leemos de derecha a izquierda, Bereshibara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, que significa, es que nada más en la primera palabra ya tendríamos para 5 conferencias. En uno de los principios, o en un principio, creó de la nada, o esnilo, Hashem, el Eterno, que Elohim vendría a significar jueces poderosos, instructores, los cielos y la tierra. Y a continuación tenemos el siguiente texto, que luego también explicaremos un poquito lo que quiere decir este texto de la Torá, de Génesis 1, versículos Génesis 1, que dice, Berruach Elohim merajefet al panei a Maim, que vendría a significar, y el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra espíritu, que decimos ruach, significa también viento, pero también significa fuerza, poder, información. Bien, esto era necesario decirlo porque estamos hablando de un tema que es un gran misterio. Es un gran misterio. ¿Ustedes sabrían decirme en esta imagen cuál de las dos, una es el cerebro, una sinapsis neuronal y la otra es el universo? Elijan. Es increíble, ¿eh? Pero ¿cómo se parecen? Claro, la sinapsis cerebral se sabe, porque se ha logrado fotografiar eso, que existen unas pequeñas descargas eléctricas ahí aparecen y se van comunicando las ideas. Cuando hay un pensamiento se ilumina una parte, si no se ilumina otra, etcétera. ¿Cuál de las dos dirían que es el universo? Por ejemplo. Pues sí, el universo sería la azulada y la de la mente sería la roja. Así es que a ver, tenemos también con nosotros a un gran científico, premio Nobel por ello, que es el señor Ramón y Cajal. Ya el hombre murió allá en el 1934. Y él decía que mientras el cerebro sea un misterio, el universo también continuará siendo un misterio. Y es lo que decimos muchas veces, que actualmente la neurociencia, que investiga todo lo que tiene que ver con el cerebro, los pensamientos, cómo reacciona, cómo envejece, los sueños, todo eso, el Alzheimer, la neurociencia tiene todavía sin resolver muchas cuestiones. Ponemos aquí. Por ejemplo, ¿cómo se producen los sueños? ¿Podemos controlar eso? ¿Podemos saber en qué está soñando una persona? ¿Cómo entrar en su mente para averiguar los sueños? Bueno, quizás aquí podríamos hablar con hipnotizadores, con ese tipo de magos que hacen esos juegos de adivinación, ¿no? El Alzheimer, ¿no? Todavía se debate si es un proceso de la enfermedad o se desarrolla como un resultado, pero se desconoce en sí lo que sería la destrucción progresiva de las neuronas cerebrales que provoca el Alzheimer. Eso está aún en estudio y estamos en 2021. A la ciencia le faltan herramientas. La conciencia, otro gran misterio aún no resuelto por los científicos. No está resuelto.
Y esto me alegra decirlo porque esto debe hacer más humilde al científico, al investigador, a la persona. Saber que no puede resolver todo o que le queda mucho camino. Esto, digamos que de alguna manera debería romper dogmas y dejar siempre abierto el camino al trabajo y a la investigación. La memoria, los recuerdos, cómo se producen, todo eso, no lo sabemos, ¿no? Bien, vamos a entrar un poco en la parte de los poderes de la mente. La visión remota, ¿qué tiene que ocurrir o qué está pasando para que un psíquico, una psíquica como la señorita Cris Provenzal, que nos acompaña esta noche aquí, tenga ese don? Estuve entrevistando en mi canal, en la edición del vídeo lo tienen ustedes, la entrevista al señor Enrique Ramos. Él trabajó para el Instituto Monroe, conoce todo esto, luego explicaremos lo que es el Instituto Monroe. Pero él decía, a ver, todo el mundo tiene la capacidad de tener visión remota. Todo el mundo. Pero no todo el mundo tiene el suficiente don, discernimiento o talento para hacer un target 100% efectivo, identificar un objetivo al 100%. Él ponía el ejemplo que a mí me gusta mucho porque yo soy aficionado al tenis y dice, todo el mundo sabe jugar al tenis o todo el mundo puede coger una raqueta y meterse en la pista, en la cancha y jugar. Pero no todo el mundo puede jugar como Rafael Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic. No, ni yo. Y mira que yo estoy, digamos, en la Federación Catalana, en la liga semiprofesional, también compitiendo. Pero yo no puedo jugar como ellos. Pero en la visión remota ocurre algo parecido. Hay centros especializados que trabajaban para la inteligencia y para el estamento militar en la ex Unión Soviética y para la CIA americana, que buscaban a estas personas con esos talentos. Bien, aquí tenemos una imagen que quizás nos ayude un poco ya a entender algo del proceso de la formación, de la visualización remota. Bien, pues aquí tenemos a la izquierda, de sobra conocido por todos ustedes, el señor Nikola Tesla, y él decía esto: si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y es que efectivamente, quizás se están precipitando demasiado en el CERN, que es el acelerador de partículas, de hadrones, que existe en Ginebra. Quizás se precipitan al intentar destruir, descomponer la materia para saber de qué están hechas las cosas. Porque al final se dan cuenta de que no están hechas de bolitas, de átomos, que están compuestos a su vez de protones, neutrones y electrones, sino de que eso, cuando vas más abajo, a nivel subatómico, no hay nada. Todo es energía. Y al final, Blatko-Vedral, que es este señor que tenemos. Vale, el señor Blatko-Vedral, él dice esto: el universo, pues, es información. Él es profesor de ciencia de la información cuántica en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Y bueno, pues tiene varios trabajos publicados. Y él cree eso, ¿no? Que, en fin, que la escala más pequeña del universo, la que se rige, digamos, por las leyes de la física cuántica, parece un desafío al sentido común, dice. Y postula también esto, ¿no? Que los objetos subatómicos pueden estar en más de un sitio a la vez. Dos partículas en extremos opuestos de una galaxia pueden compartir información instantáneamente. Sí, ahí sí, hay que silenciar el YouTube. Bueno, sigamos. Aquí tenemos, digamos, una de las premisas que estamos postulando, y es entrar a entender de que lo que nos rodea, de lo que está hecho este planeta y lo que está hecho todo, y con ese fuego, agua, tierra, aire, existe un quinto elemento que para Platón, para los antiguos, era llamado el éter. El éter. Y bueno, lo cierto es que aquí tenemos una nota de nuestro amigo Arthur Sala. Él dice que es un campo cuatridimensional con energía, lo que también podría llamarse una onda escalar eléctrica.
y de información, una onda escalar magnética. Y esto, según los estudios más avanzados sobre la temática, que es ciencia secreta, muy poco, casi nada, hay en Internet, dice Arthur Sala, nada que ver con la cuántica, que no deja de ser una ciencia controlada y reducida. O sea, Arthur Sala también postula que la mecánica cuántica está construida sobre premisas erróneas de pizarra. Y claro, los que vienen después, y aquí tenemos al señor Einstein, con sus limitaciones el hombre. El hombre sí que acertó en unas cosas, pero en estas otras estaba muy limitado. Y Tesla le regañaba a Einstein, ¿no? Pero, bueno, él postuló esto, ¿no? La velocidad de la luz es constante. Y dice, independiente de la velocidad del emisor y el receptor. Depende. Depende para ti y depende de qué herramientas sí y en qué medio utilices sí. Pero no puedes hablar eso en el espacio, por ejemplo. Incluso en el mismo planeta Tierra. Y claro, y dice, la luz no necesita medio para propagarse. El éter no existe. Claro, todo esto se basaba en premisas erróneas del experimento de Michelson y Morley, allá por el 1900, en tiempos del salvaje oeste, digo yo, cuando todo era muy limitado. Y entonces muchas de las premisas de la física cuántica actualmente están basadas en un experimento que se descubrió en el siglo XX, que cometía 3 errores grandes. No vamos a entrar en eso, yo no soy físico y ya lo explicó Arthur Sala y ustedes tienen en la edición del vídeo el enlace al blog de Arthur Sala para que ustedes puedan ver eso. Aquí lo tenemos, a Arthur Sala. ¿Por qué estoy diciendo esto del éter? Porque el éter sería como ese campo dinámico de energía y de información primigenio que está ahí. Sería como una biblioteca. Una biblioteca de discos duros vacíos que se va llenando de información a medida que va sucediendo la historia, a medida que se van formando las cosas. Y todos esos discos duros se van llenando de información. Entonces, una persona que es psíquica, que es psicosensible a esos campos de información y de energía etérica, que tanto postulaba Nikola Tesla, que estaba en el aire, pues puede tener acceso a cualquier estantería de la biblioteca y tomar un PDF, un libro, un archivo y leerlo. Y es lo que hoy hablaba con Arthur Sala, yo le comentaba. Entonces, el psíquico, el visionador remoto, como hemos visto en el boceto anterior, podría, en un momento de su vida, entrar en la biblioteca, en esa gran biblioteca que todo el mundo entra y se pierde, pero el psíquico no, ya conoce el camino, va a la estantería, va a la sección determinada y coge el libro que necesita, porque lo sabe. Entonces, bueno, son misterios, no sabemos, nos faltan herramientas para intentar comprender las cosas. Bueno, ya hemos dicho que qué es la visión remota y aquí tenemos al señor Enrique Ramos que tuvimos en nuestro canal. Tendré que volver a repetir la entrevista porque tenía problemas de conexión el hombre. Él escribió este libro, La visión remota, que lo tengo yo por ahí. Lo tengo por ahí. Aquí está. Este es el libro. Es muy pequeñito y está muy resumido porque es una colección que tiene un límite de páginas y entonces él condensó muy bien y de manera muy sencilla de explicar qué es la visión remota, incluso pone ejercicios de cómo hacerla, cómo practicarla. Bien, vamos a seguir. Bien, esta persona es Robert Monroe, la persona que tienen aquí en imagen, y digamos, él trabajaba en la radio, era experto en sonido y todo esto, y bueno, él fue el fundador del Instituto Monroe que se dedica a todo lo que es la investigación de la visión remota, a potenciar eso, a instruir a personas así, Bien, aquí tenemos a Skip Water y Carol Sawick, que son los que actualmente están dirigiendo el Instituto Monroe. Ellos entrenan a personas, entre ellos a Enrique Ramos. En la Biblia, a ver, ¿dónde lo tengo puesto? Un momentito. Sí, porque
tengo mucha información aquí puesta y quiero mencionarla. En la imagen izquierda es una reconstrucción de Daniel, del profeta Daniel, que está delante del rey Nabucodonosor y le interpreta un sueño. En esto está en el capítulo 2. El libro de Daniel se escribió más o menos siglo V o III antes de la era común y le interpreta el sueño. Lo que pasa que este rey, Nabucodonosor, que existió históricamente, junto a otro corregente con Belsasar, este rey tuvo un sueño y quería saber la interpretación del sueño. Llama a los magos, entre ellos estarían los reyes magos quizás, no, serían otros reyes magos. Llama a los magos, a los adivinos caldeos, babilónicos, que es algo que era muy famoso en aquel tiempo, sobre todo en Caldea y en Asiria y Babilonia, para que les digan la interpretación del sueño. Bueno, ¿y qué dicen los magos? Danos el sueño que tuviste. Y dice el rey, lo he olvidado. Pero bueno, si no nos dices, entonces el rey dice, no, lo he olvidado. Si de verdad sois buenos, me tenéis que decir lo que soñé y lo que significa. O sea, doble jugada. Y entonces los caldeos y los magos esto le dicen, pero no hay ser humano que pueda saber eso. Aquí estamos acudiendo a un caso de lo que podríamos llamar retrocausalidad, porque en este caso Daniel lo que hace es decir, yo te diré la interpretación del sueño. O sea, él retrocede en el tiempo, no solamente para interpretar, sino para hacer recordar, para ver lo que el rey había olvidado, porque dice que lo olvidó. Tuvo un sueño raro que no se acuerda. Entonces, esto se llama visión remota también, porque viajas al pasado. No solamente estás escuchando el sueño del rey en el presente, sino que tienes que ir al pasado para decirle al rey lo que olvidó. Y que solamente él lo perdió en la mente, en la conciencia, vete tú a saber. Y el caso que acertó. Bien, la siguiente imagen a la derecha, arriba, tendríamos al rey Creso de Lidia, allá por el 560, 546 antes de la era común, y él quiso invadir a los persas, ¿no? Y entonces consultó con el oráculo de Delfos. Y él también dice si tenía que ir a la guerra o no tenía que ir a la guerra. Y tenía que consultar a los mejores magos. Dice, ¿cómo encontraría a los mejores magos? Pues ya está, los voy a poner a prueba. Quiero que vayan y digan a todos los magos qué estaba haciendo yo tal día, a tal hora, en ese momento, qué estaba haciendo. Y claro, la mayoría fallaron. Y solamente hubo un mago, el oráculo de Delfos y otro que ahora no recuerdo, que acertaron. Que el rey estaba cocinando su plato de tortuga y un carnero en un caldero de bronce. Eso se llama visión remota también. Bien, aquí abajo, a la izquierda, tenemos otro caso en la Biblia. Este de aquí del rey Creso no es de la Biblia. Esto es recogido por Heródoto. Aquí abajo, a la izquierda, tenemos a Eliseo. Y Eliseo, pues de alguna manera, también tiene al ejército sirio contra Israel, que vienen a hacer guerra. Y esto está más o menos el 850, 800 antes de la era común y bueno, y salvó al pueblo israelita debido a su capacidad de ver las maniobras de las tropas sirias, ¿no? Y conocer las decisiones que iban a tomar estratégicas el ejército sirio. Y hay un texto en el segundo libro de Reyes 6:12 que dice, Rey, señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Eso se llama visión remota. Entonces se traslada a la habitación del rey, sin cuerpo, pero se traslada y lo ve. Y bueno, la más famosa a la izquierda, abajo a la derecha, la del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tuvo una visión y muchos de los profetas antiguos, no solamente en la Biblia, sino en otras creencias, que para mí merecen mis respetos, también tienen visiones casi siempre en la noche o semi-durmiendo. Y él pues tuvo una visión de una especie de máquinas, de un gran
una gran cosa que apareció en el cielo, no vamos a entrar en eso ahora, y así. El caso es que el hombre, a lo largo del libro, no para de decir que el espíritu, ese ruaj que leímos de Génesis, el espíritu me llevó aquí, me llevó allá. ¿En qué sentido me llevó? Pues perfectamente pudiera ser en un sentido psicosensible de visión remota. El cuerpo quizás se quedó. Si me permites, Joseph, parece el Merkabah. El Merkabah es una herramienta, un instrumento energético que sirve precisamente para viajar a diferentes dimensiones y, al menos por la pintura, lo parece. Parece que represente eso. Exacto, eso podría ser. Él dice que vio una especie de ruedas con ojos, bueno, quizás los ojos serían luces, pero a ver, es muy simbólico. Aquí ya podríamos entrar en la cuestión de qué implica la rueda o el círculo dentro del círculo, etc. Bien, pues entramos un poco ya, dejamos la parte histórica antigua y entramos un poco ya en materia del espionaje psíquico y cómo se desenvolvió todo. Bien, ¿cómo funciona la VR, la visión remota? Voy a tratar de buscar ejemplos para que sea una explicación sencilla, fácil, al menos para mí, al menos que yo la pueda entender y quizás a ustedes les pueda servir. No digo que sea así exactamente el ejemplo, que sea real, pero puede ayudarnos a entender. Porque ya digo, todo lo que tenga que ver con la mente nos faltan herramientas. Bien, aquí tenemos, digamos, un emisor y un receptor. Y en el aire tenemos una serie de ondas. Y en este caso, este tipo de ondas son energías. Podemos hablar de energía electromagnética, escalar, de ondas, son ondas. Aquí lo vamos a ver de otra manera. La onda emitida, la onda reflejada, el emisor y el receptor. Y bueno, puede existir, aquí tenemos otro boceto, y puede existir un canal de comunicación entre un receptor y un emisor. Lo podríamos llamar un teléfono. Pero realmente, si lo pensamos bien, cuando tú estás escuchando un programa de radio y estás escuchando voces o estás viendo la televisión, la persona, la voz, no está en el cable. No está en la pantalla, no está en el salpicadero del coche donde está la radio, no está ahí la persona, porque está en una especie de onda, está en todas partes a la vez la información, es simultánea. Y esto es lo que puede captar el visionador remoto. No digo que sea eso una radio, no, sino es para que ustedes se hagan la idea de que está la información en todas partes a la vez, en el aire, atraviesa las paredes, atraviesa todo. Aquí podríamos hablar un poquito de Carl Gustav Jung. Él nació en Suiza en 1875 y él fue un médico psiquiatra, psicólogo, un ensayista. Él fue un discípulo de Freud, y bueno, él desarrolló, digamos, esas teorías del inconsciente colectivo y de los arquetipos. Aquí tenemos un poco el resumen de lo que fue su trabajo. Y es que una de las cosas que postulaba es que existen tantos arquetipos como situaciones típicas existen en la vida, ¿no? Y que es una especie de repetición sin fin, que es casi infinita, de todas las experiencias que se graban en nuestra psique, decía. Pero no bajo la forma de imágenes con contenido, sino con formas sin contenido, representando simplemente ciertos tipos de percepciones o de acciones. Y exactamente un poco es lo que quizás le pasó a Javier Sierra en uno de los experimentos que hizo cuando estuvo en el Instituto Monroe, porque él quería probar esto, ¿no? Se tumbó en una camilla, hizo todo el protocolo y le dijo, ¿qué ves ahora en una de las tumbonas por las que están en la entrada de la casa? ¿Qué es lo que estás viendo encima de una tumbona? Y él dice, bueno, pues yo lo que estoy viendo es un objeto alargado que es como una barra de pan con una funda de colores.
Y entonces, pues, vale, vente conmigo que vamos a ver el objeto. Se levantan, lo llevan a ver el objeto y era un payaso así pequeño de trapo. Y dice, buah, pues he fallado un montón porque no tengo la habilidad. Y dice, no, al revés, has acertado. Lo que pasa es que te has centrado mucho en la forma, pero tú te has centrado, o sea, date cuenta que es alargado y tiene colores. Y en ese sentido acertó. Entonces, si se centra en la forma, se puede meter de su cultura, puede meter de lo que él sabe. Se tiene que centrar más, le dijeron, en las sensaciones que percibe. Y esas sensaciones dibujarlas, expresarlas. Porque si se centra en la forma, puede llevar a equivocaciones así. ¿Esto qué quiere decir? Que el visionador remoto exactamente no es que no acierte al 100%, sino que acierta al 100% en lo que son las sensaciones que ve y que percibe, y ya sea estructuras, colores, aromas, incluso sabores. Otro, otro personaje es Rupert Sheldrake con los campos morfogenéticos. Él nació en Inglaterra, es un escritor, ensayista, bioquímico y biólogo. Y bueno, él hablaba también de esos campos morfogenéticos, de esa resonancia mórfica, ¿no? Y él decía, ¿no? Hablando de la resonancia mórfica, que tanto eso como el campo mórfico, que irían solapados, ¿no? Dice que sería como un principio de memoria en la naturaleza, que está ahí siempre, ¿no? Y bueno, dice que sería como si la naturaleza estuviera basada en la similitud. Y añade, en el espacio y en el tiempo, lo similar sería influido por todo lo que sucede o lo que ha sucedido en el pasado y viceversa. Dice, porque todo lo que suceda en el futuro en un sistema autoorganizado influirá, dice Rupert Sheldrake, en lo que sucede en el presente, lo que él llamaría también retrocausalidad. Y efectivamente, esto sucedió también en experimentos que se realizaron en el SRI, en el Instituto de Investigación Psíquica, creado por la CIA. Vamos a la Unión Soviética y luego iremos a Estados Unidos. En la Unión Soviética, ustedes quizás ya lo conocerán. Supongo, ¿no? Y si el que no lo conozca, pues no le digo el nombre, ¿vale? Así se aguanta. No, es broma, sí. Aquí tenemos a Rasputín, Grigori Yefimovich Rasputín. Él nació en Siberia y es una fotografía de 1912. Él es un místico, digamos que fue uno de los primeros que no llamar la Unión Soviética, pero sí que en esa Unión Soviética antigua, es que no se llamaba así, pero bueno, digamos, tuvo contacto con la Casa Real, con la casa de la época de los zares, y con la casta, digamos, de los Romanov. De hecho, la Unión Soviética eliminó, tienen que saber ustedes, a todos los brujos y religiosos de su época, porque ellos se basaban mucho en el comunismo y las clases, ¿no? Pero invirtió en visión remota. Ahí estaba lo paradójico. Y entonces hicieron la trampa. ¿Cómo hablar de visión remota sin hablar de brujería? Por eso la Unión Soviética, al igual que Oriente, no se trata de brujería todo el tema de la acupuntura. Aquí la acupuntura es una pseudociencia. En Japón, en China, eso vamos, es una carrera, un doctorado, que quiero que lo sepa la gente. Entonces, cuidado con llamar a las cosas con paraciencia o pseudociencia, porque no. Todo es ciencia porque todo es un método de trabajo. Bueno, pues Rasputín era un místico, adivino, y entonces, pues bueno, era una persona que tenía facultades mentales. El caso es que en el 1985, ya vamos a poner otra foto de Rasputín y bueno. En
en 1985 el KGB desclasifica muchos documentos, no todos, igual que la CIA y el FBI no desclasificaron todos, y en España tampoco, sobre el tema de la ufología o el espionaje psíquico. Y el KGB sabemos que usó científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial y utilizó al grupo místico de la ANNRB para todo lo que eran sus investigaciones psicotrónicas con lo que sería el generador PSI, de la percepción psíquica. Y entonces, en 1954, el KGB ya antes, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, inicia los protocolos de la psicoquinesis. Bien, aquí tenemos, sí, en esta siguiente, al teniente general Alexei Sabin. Él, en 1989, creó lo que se llamaba la Unidad Militar 10.003 y la creó por orden del Estado Mayor. No se la inventó él, no, la creó por orden del Estado Mayor. Y entonces él dijo que habían unos 30 postulantes que se presentaron con capacidades así y lograron seleccionar a 20 personas con actitudes psíquicas al final de la Guerra Fría, ¿no? Esto fue durante el gobierno de Gorbachov. Entonces, esta unidad fue creada el 15 de diciembre de 1989 como respuesta al proyecto secreto Stargate de la CIA, de Estados Unidos. Y dicen que dejó de existir en el 2003. Bien. Luego tenemos, en la época de Khrushchev, se pide a los psíquicos que tomen contacto con gurús orientales de la India para recibir instrucciones también, y entonces también se daba ese intercambio. Los yogis de la India viajaban a la Unión Soviética para intercambiar conocimiento, enseñarles a los psíquicos de estas unidades secretas, etcétera, ¿no? Esto también se hizo durante la perestroika de Mikhail Gorbachev en el 85. En fin, tenemos muchos casos. A ver, voy a mencionar a Nina Kulagina. Nina Kulagina fue una gran psíquica que lograba lo que es la telequinesis, lograba levitar objetos, todo esto. Y a ella la criticaron. Ella empezó de niña. Aquí tenemos otra imagen. Ella empezó de niña con todo el asunto. Y el Pravda, que es el periódico de allí, de la ex Unión Soviética, la criticó diciendo que utilizaba cables o imanes, ¿no? Y ella reunió a un equipo de científicos y ganaron el juicio. Los llevó a juicio. Nina Kulagina y su equipo los llevó a juicio a este periódico, que también llevó a sus abogados, y lo ganaron. O sea, me vengo a referir que todavía en Internet, en Wikipedia, también se lee que esto fue un fracaso, que era una tramposa y que mentía. No, es que ganó el juicio con científicos, a nivel científico. O sea, estamos hablando de algo importante y real. Bien, tenemos otros investigadores como Rosa Kulesova, que veía a través de la piel, en lo que se llamaría dermóptica, también para curar enfermedades. Tenemos en la biogravedad, conseguían ponerse objetos en el cuerpo, se les pegaban, también levitarlos, como Alexander Dubrov o Tigachenko. Boris Yermolayev, que podía levitar. Karl Nikolayev como telépata. Y también en el 72 a Anna Minobradova, que era telépata. Y en el 95 el KGB utilizó agentes zombies, es decir, agentes rusos que estaban viviendo en el extranjero y estaban hipnotizados. Y a una orden psíquica podían despertarlos para que cumplieran su función de espionaje. Pues vamos a Estados Unidos. Bien, pues aquí tenemos una de las primeras revistas que se lanzó en Estados Unidos hablando sobre todo esta temática.
Y aquí tenemos el SRI, que digamos que sería el Instituto de Investigación de Stanford, con estos, aquí en la foto, Pat Price y Hal Puthoff en la foto central. Pat Price era un fuera de serie. Bueno, también el otro señor, Puthoff y el físico Russell Targ. Eran físicos. Pat Price era policía, pero los otros eran físicos y de física avanzada y de láser y de computación cuántica. O sea que no estamos hablando de cualquiera aquí, ¿eh? Bien. Este asunto de Andrij Puharich es interesante porque él nació en Chicago y él fue un investigador médico y parapsicólogo y también, digamos, una persona con 50 patentes de investigación en el campo de la visión, de los sonidos, de todo lo que tiene que ver también con la... Dos pantallas a la vez. Bien, en todo lo que tiene que ver, digamos, con las investigaciones científicas a nivel de los efectos de los audios psíquicos, de telepatía, de canalizaciones, etcétera. Y él hablaba de la jaula Faraday, que tienen ustedes aquí a la izquierda, ¿no? Que es una especie de escudo contra las ondas de radio electromagnéticas, y él decía que permitiendo que solamente el que está dentro, que sería el visionador remoto, pudiera percibir solamente, digamos, las ondas no electromagnéticas o longitudinales, que hablaría también Arthur Saller, ¿no? Ese tipo de ondas podrían implicar también a lo que sería la energía escalar o ese éter, que tiene un potencial de energía y de información bestial, mucho más que la convencional electromagnética, ¿no? Y a raíz de ahí, el visionador remoto estaría aislado de intoxicación que pudiera recibir, ¿no? O de ruido de fondo, como también se suele llamar, ¿no? Y Puharich decía esto, ¿no? Que no hay una operación, decía, de guerra psíquica o un laboratorio de investigación en el mundo que no haga uso de la jaula de Faraday. Él decía también una cosa curiosa, que según Puharich decía que el rayo, la frecuencia y todo esto, el rayo, que también estudiaba los efectos de la luz, Puharich, de Nikola Tesla, y él lo formó, lo creó Nikola Tesla, y podría usarse como un arma para controlar a las personas. Y decía que ese rayo también era responsable de alteraciones climáticas, terremotos, enfermedad del legionario y disturbios violentos. Y Puharich también escribió que Tesla fue contactado varias veces por extraterrestres. Estamos hablando de personas que no son cualquier persona, ¿eh? Bien, y en esta imagen tenemos a Hela Hamid. Fue una visionadora remoto utilizada por la CIA también, y esta mujer se sentaba en el sofá de su casa, tal y como lo están viendo, y empezaba a visionar. Y las pruebas de control, que lo hacían con agentes de control, toda la cuestión del visionado remoto, hoy es un resumen, pues ella le daban 3 sobres a todos los visionadores remotos antes de empezar la sesión, y el controlador tenía 3 sobres, que no sabía lo que había en esos sobres, ¿no? Ya le eran dados por otra persona alejada del lugar para que no haya intoxicación telepática ni nada de eso, y el controlador luego, en presencia de ella, tenía que elegir uno al azar para darle el destino, ¿no? O las coordenadas. Y antes de que el controlador eligiera el sobre, ella ya sabía qué sobre iba a elegir. O sea, no solamente adivinaba lo que había en las coordenadas, sino que sabía eso. Entonces, de alguna manera, eso se llama retrocausalidad, porque ella podía retroceder en el tiempo, incluso afectar desde el pasado el presente. Bien, aquí tenemos a los primeros que aparecían en la investigación del SRI de Stanford, del Instituto de Investigaciones de lo Paranormal o lo Psíquico, como Joe McMoneagle o el famoso Uri Geller, que aquí en España vino al programa de José María Íñigo, lo tienen aquí a la derecha. Y vaya, él dejó ya todo lo que es la CIA y se dedicó pues a ir por el mundo, bueno, pues
pues enseñando que esos poderes de la mente. Y efectivamente, mi primo político, Alfonso Cruz, al que entrevisté hace unas semanas en mi canal, él lo hizo en su casa y consiguió doblar una cuchara que era imposible que yo la volviera a enderezar. Y solamente haciendo eso, sí, teniéndola en la mano y pensando que se tenía que doblar. Y se dobló sola. O sea, que nada de truco ni de mandangas de esas. Los que digan eso, sencillamente mienten. O no conocen, no lo conocen. Que sí que hay magos que hacen ese ilusionismo, vale, eso sí. Pero no, esta persona, a ver, se ganaba la vida con eso, también fue contratado en México para la detención de pozos de petróleo, etcétera. Bien, digamos que aquí tendríamos a los principales, en la imagen esta, Puthoff, Tag Price y el doctor Grimm. Doctor Grimm, que sería el supervisor de todas las personas que iban a pasar por las manos de estos psíquicos en el Instituto del SRI de Stanford. Esta de aquí, la derecha, es un cartel de la película protagonizada por George Clooney, de Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Es un poco una parodia. La película empieza diciendo que está basado en hechos reales, pero es un poco una parodia que cuando la vieron los psíquicos, que de verdad estaban representados por esos actores, pues no les gustó, no les hizo mucha gracia, pero bueno. Bien, hubieron distintos proyectos, no vamos a entretenernos en todo ello, ¿no? Pero se hacía así, con doble cegado, con experimentos, todo estaba empezando, todo con sonidos, con cascos, con los ojos cerrados, con pelotas de ping-pong. Se intentaba que la persona estuviera concentrada y se empezaba así. Hubieron distintos proyectos, Gondola Wheels, Grill Flame, Inscom, para intentar averiguar esto. Bien. Y más o menos aquí tenemos una imagen de cómo se podía hacer. Y detrás tenemos al hombre de negro que si se pasaba con la información, pues ya simplemente ya lo liquidaba en el acto. No lo sé. Pero sí que muchas veces le decía que esa información era confidencial. Hasta dónde podía entrar o hasta dónde no. Este es Ingo Swann, uno de los mejores psíquicos. Ingo Swann logró visualizar hasta Marte, Júpiter. Dijo de Júpiter que tenía anillos cuando eso no se sabía y se burlaba mucha gente de él. Y luego NASA, a través de la sonda Voyager, creo que fue, descubrió 6 años más tarde que efectivamente Júpiter también tenía anillos. Y él decía, no son tan fuertes como los de Saturno, pero también tienen. Y se burlaban de él diciendo que se había confundido con Saturno. Bien, Ingo Swann hizo otras visualizaciones en Marte, hablando de unas coordenadas que le dieron, de unas razas que habían 1 millón de años antes de la era común, que había unas razas que habitaban allí, etcétera, y de la Luna. Él se quedó sorprendido cuando le dieron las coordenadas de la Luna y lo primero que le preguntó al operador que tiene a su lado en la sala es, ¿tenemos bases en la Luna? Y dice, usted siga mirando. Y de repente dice, hay otros seres que me están viendo. Dice, y inmediatamente el controlador dice, salga de ahí. Bueno, otros seres están hablando de otra raza extraterrestre. No, y además ellos lo dicen abiertamente, hay seres extraterrestres y punto, y no se cortan un pelo esta gente. Bueno, estos son proyectos que habían, estos digamos serían unos apuntes. Precisamente este de la derecha sería el de Ingo Swann con los anillos de Júpiter, es original. Ellos hacían eso, se le daban un folio, un papel con las coordenadas y tenemos la fecha aquí abajo y él dibujaba. Estaba hablando, el hombre no estaba dormido. Y muchos de los visionadores remotos no están dormidos, lo he comentado antes. Estaba fumándose un puro el hombre, fumaba muchos puros y iba visualizando. Mira, aquí tenemos otro a la izquierda, que es lo que hablábamos de las formas y la esencia de lo que se ve. Bien, apareció el proyecto Stargate, todo un éxito. Estamos hablando de, unos 20 a 30 años donde el gobierno de Estados Unidos estuvo gastando unos 20 millones de dólares al año y en el proyecto Stargate unos 70 millones de dólares al año. Es mucho dinero para aquel tiempo. Estamos hablando de la década del 70 hasta el 80, 90, mucho dinero, 20 millones. Y siempre habían 3 equipos o 3 comités cada año que validaban si el proyecto debía seguir o no adelante. 3 equipos de personas, físicos, científicos, médicos, incluso religiosos. Lamas tibetanos también contrataron para que esos visionadores remotos estuvieran
estuvieran bien atendidos, no les faltara de nada y estuvieran tranquilos en su trabajo. Bien, no puedo entretenerme mucho, pues estamos llegando casi a la hora de emisión. A ver. Sí, esto ya lo hemos comentado. Bueno. A ver, hay algo que sí que está claro, que la visión remota sí que funcionaba, se usó en lo que se llama la operación Argo para liberar a los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en Irán, y se utilizaron a espías psíquicos. Durante varios días se utilizaron para saber cómo estaban los rehenes, en qué lugar estaban escondidos, porque ya no estaban en la embajada americana, sino que el embajador de Canadá los estaba escondiendo. Entonces se organizó una operación de rescate en base a la información de los espías psíquicos. Luego también, en el 78, un bombardero soviético, un Tupolev 22, pues cayó en el Zaire, en África, y no había manera de localizarlo por los satélites, y a través de una mujer que practicaba la radiestesia y la visión psíquica, localizó el lugar. Y efectivamente, los soldados americanos lo encontraron antes que los soviéticos. Y en 1995 Jimmy Carter, pues se le fue la lengua en un discurso que dio y sí, que fue así, y lo reconoció oficialmente. También la radiestesia fue utilizada por los marines en Vietnam para localizar túneles camuflados y otras trampas que habían puesto ahí en esa guerra, ¿no? También en el astillero 402 de Rusia, en Chelyabinsk, fue localizado y descrito un nuevo submarino de la clase Tifón que podía lanzar misiles sin parar, en movimiento. O sea, una novedad de submarino, incluso el día de su inauguración. Todo esto. Ahí tenemos muchos más casos. Bien. Tenemos muchos más casos. No vamos. Lo que sí, decir que a pesar de que el proyecto Stargate se dice que se anuló en el 95, pero sigue en marcha porque se anuló porque realmente se hizo demasiado público ya. Porque la gente quería saber qué se estaba haciendo, porque esos comités que estaban asesorándolo, pues todo esto ya se hizo público y Jimmy Carter también ayudó a ello, ¿no? Pero en 2014 tenemos que decir que existen operaciones del sexto sentido, ¿no? Y que se llama Sense Making. Esa es la operación que se está dando seguramente también en la actualidad, 2021. O sea que eso sigue haciendo. Bien, allí tenemos otros dos personajes militares, altos cargos, que están metidos en ello y que siguen en la actualidad del caso de la visión remota. Esto es un poco lo que visionó Ingo Swann en Marte, razas así extrañas. Aquí tenemos a 3 negacionistas que más me llaman, o sea, negacionistas del caso que utilizó la CIA para cerrar y clausurar el proyecto Stargate. Eran magos y algunos de ellos eran psicólogos, etcétera, pero se dedicaban a la magia, a los trucos, como Joe Nickel. Joe Nickel, una de las cosas que dijo este hombre, que la imagen de la sábana santa era un fraude porque se había hecho con un bajo relieve. Digo, sí, hombre, y mi abuela en bicicleta. Entonces, no sabe lo que dice, porque este hombre cogió y hizo como un dibujo, aquí lo tenemos, de una cara, aquí tenemos una escayola, le pone una sábana húmeda, coge aquí a la izquierda del todo abajo un pompón, como una bolsita llena de agua y lo moja en carbón y luego simplemente hace un fumato, le va pegando así en la imagen y sale esto, ¿no? Es que la imagen no está hecha de carbón, no está hecha de pintura ni de pigmento alguno. Este hombre no se entera. Y encima tiene tridimensionalidad. O sea, y con eso ya él se cree que... Pues si este tipo de persona es la que utiliza la CIA, pues lo mismo que con las momias tridáctilas, se utiliza cualquiera.
Bien, en el sentido de intentar comprender un poco esto, pues bueno, tenemos las bilocaciones de algunos santos canonizados por la Iglesia, Martín de Porres, el Papa Pío no sé qué, etcétera, que también podían estar en su convento de clausura y desplazar su parte psicosensible o invisible o su alma, según la Iglesia Católica de aquel tiempo, a aquel lugar. Pero una de las que más del escritor y novelista Javier Sierra, Premio Planeta, fue la de Sor María Jesús de Ágreda. Esta mujer estaba en su convento de clausura en la Castilla Profunda de España, lugar muy aislado, y ella desde su celda pues se trasladaba en espíritu a los indios de Estados Unidos, creo que eran los navajos o no sé qué, y de allí les copiaba dibujos, flores que luego ella bordaba en los mantos. Ella nunca estuvo allí en Estados Unidos, ¿no? Y aquellos indios decían que veían una dama azul, y cuando le enseñaban la foto de ella, Sor Ágreda, pues le decían, ah, pues es ella. A ver, luego también la Iglesia decía que efectivamente el testimonio de esos indios eran muchos, porque muchos luego iban al sacerdote de allí de Estados Unidos a bautizarse. A ver, yo creo que aquí también hay un poco de mano que ha metido la Iglesia Católica de aquel tiempo para evitar que la Inquisición la llevara a la hoguera, porque casi todas las mujeres que tenían cosas raras eran consideradas brujas, los hombres no tanto. Y bueno, digamos que hizo eso, y para mí hizo eso para salvarla, ¿no? Él decía que no, ella decía que no, que era un ángel que tomaba su espíritu y se lo llevaba por ahí sin que ella pudiera hacer nada. Vamos a hablar de bilocación en ese sentido y aplicando un poco la ciencia como de entrelazamiento cuántico. Como dos partículas a la vez que una vez estuvieron juntas o con la información está siempre junta, pueden interactuar en la distancia. Otros psíquicos famosos aquí en España que digamos, se basan en ayudar a la gente, en ir a los sitios, los lugares donde han ocurrido accidentes, captar psicofonías, ver muertos y todo eso, hablar con los fallecidos, consolar a los vivos de sus familiares fallecidos. Pues es Aldo Linares a la izquierda arriba, Miquel Lizarralde a la derecha y Paloma Navarrete. Es impresionante porque lo que ellos viven, sus estados de sensación, el frío que pasan también, baja la temperatura, lo que perciben, es lo que estoy escuchando en muchos testimonios de psíquicos, también en CRIS y en familiares que tengo. Bien.